Hoy quiero compartir un mensaje que titulé, lo puede ver en pantalla, Columnas Falsas. Y hace algunos años leí una historia que me gustó mucho. Christopher Wren fue un arquitecto, diseñador de hace más o menos como 2 o 3 siglos en Inglaterra. Él es famoso en aquellos lados por haber diseñado uno de los edificios más hermosos de Europa. Y no solamente uno, en realidad al menos hay 2 o 3 edificios que son considerados como maravillas arquitectónicas. Y hay uno en particular que no es tan conocido, es el que están viendo ahorita. Ese en realidad no es una gran maravilla, aunque no deja de ser bonito, pero ese es el ayuntamiento de una ciudad que se llama Windsor, en Londres. Es más o menos lo que llamaríamos nosotros la alcaldía. Él lo diseñó hace más o menos como 2 siglos. Ese edificio tiene una historia que me llamó mucho la atención. Cuando se construyó, los nobles de la época llamaron a Christopher Wren para que diseñara y construyera, estuviera al frente de la construcción de este edificio. Él cuando finalmente construye el edificio, como ustedes notarán en la primera planta, en la parte de abajo, hay algunas columnas, que son las que miran ahí. El punto es este, alrededor de 16 columnas construyó. Cuando los nobles llegan a revisar la obra concluida, los nobles dicen, está bonito, me parece agradable, bien diseñado. Sin embargo, tenemos un problema, dicen ellos. Nos parece que hay pocas columnas, se requiere más. El edificio pesa mucho en la segunda planta, así que te recomendamos que hagas al menos unas 4 columnas más. Y Christopher Wren, que él sabía, por supuesto, de diseño, sabía de construcción, él le dijo a los nobles, no hace falta más. Y comenzó a pelear, no él, no hace falta más columnas. Y los nobles de la época, que eran los que pagaban, ellos insistieron, se tiene que construir más, al menos haz 4 más. Y él sigue, no se tiene que hacer, sería innecesario, sería insuficiente, es un gasto que nos podemos ahorrar. Y el pleito siguió hasta que él tuvo que ceder finalmente porque igual a él le están pagando. Finalmente hace 4 columnas. Y estas 4 columnas son muy evidentes. Si usted algún día tiene el chance de ir a Londres, llega a este lado y me confirma lo que yo leí. Porque yo no he ido, no lo puedo confirmar. Pero usted lo puede ver en Google, ahora casi todo se confirma en Google, ¿no? Estas 4 columnas son muy visibles y muy fáciles de identificar, a diferencia de las restantes. Y es que estas literalmente no tienen ninguna función. No llegan al techo, no sostienen nada. Él llamó a los nobles cuando termina y los nobles llegan y se hacen su vueltecita, inspeccionan el lugar y dice, ok, ahora sí no parece fuerte. Ellos nunca se dieron cuenta en el momento, hasta más adelante por supuesto, de que las columnas realmente no cubrían, no llegaban hasta el techo. Centímetros antes terminaban. Columnas falsas. Él siguió con su idea, son innecesarias. Ahí las tienen, las construí, pero no sirven para nada de todas formas. Son falsas. 4 en total. Entonces, la moraleja que saqué de esta historia es esto. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros edificamos cosas que creemos que nos van a sostener para momentos difíciles, pero que en realidad no va a suceder así? Cosas que nos hacen aparentar cierta madurez, cierta espiritualidad, cierta unción, cierto poder, etcétera, cuando en realidad no sucede así. Hay muchas cosas que no únicamente en términos espirituales o cristianos edificamos. A veces edificamos una vida de apariencia para dar la idea de que tenemos un poquito más que el resto. Pero cuando vienen situaciones diferentes o muy difíciles, nos damos cuenta que ese tipo de cosas no nos sostienen. Estamos maquillando un matrimonio que parece bien ante la sociedad, pero que en realidad ante el primer pleito no se sostiene ese amor. ¿Cómo se hace para construir una vida? Entonces la pregunta que quiero responder durante los próximos minutos es esta. ¿Cómo construir nuestra vida? ¿Cómo hacerlo? Y este es el primer consejo que le quiero dejar en esta noche. Número 1,
hacer a Dios el fundamento de mi vida. Y aunque suena muy básico, el fundamento es muy, pero muy relevante. El fundamento, el cimiento de un edificio va a determinar siempre el tamaño, el peso, la longitud, todo de este edificio. El fundamento de mi vida va a definir mucho en mí mismo. El quién soy yo, el quién es mi familia, el cómo está mi matrimonio, el cómo están mis finanzas, absolutamente todo. ¿Cuál es la base de su vida? Lo define todo. Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 3. Con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se ponen los cimientos. Se requiere tanta sabiduría e inteligencia para construir como para poner cimientos correctos. Se puede construir algo bonito por fuera, pero por dentro, si no está bien, eso no va a funcionar y no se va a sostener. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma, 1 Corintios 3, verso 11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Mire, mi estimado y mi estimada, usted pudiera decidir qué fundamento tener en su vida. La plata, la apariencia. Yo puedo decir que puedo definir que en mi vida el fundamento va a ser el conquistar cierto tipo de méritos académicos o profesionales, y eso no está mal, eso es muy bueno. Si usted tiene la aspiración de tener muy buenos méritos académicos, eso es muy bueno, pero no nos sostiene en momentos difíciles. El dinero no nos sostiene en momentos de crisis de familia. ¿Qué me va a sostener? Y una vez más la respuesta es, el fundamento es Cristo, la roca inconmovible. Aun cuando venga tempestad, aun cuando venga lluvia, aun cuando venga un viento recio, la casa de su vida, la casa de su familia no caerá. Amén. Ese es el primer consejo. Número 2, para construir nuestra vida necesitamos recordar lo que es más importante. Y esto es el amor. Un día le preguntaron a Cristo, recordarán este episodio, cuando a Cristo le preguntan, Maestro, ¿cómo resumes toda la ley y los profetas? Esa era una pregunta muy difícil porque en la época a los judíos constantemente se les pedía tratar de resumir en una sola expresión todo lo que ellos creían. Recuerden que habían decenas, cientos de leyes. ¿Cómo se resume todo eso? ¿Cuál era la más importante de todas? ¿Dónde se reunían todas? Los 10 mandamientos es muy bueno, pero aún ahí todavía ellos consideraban que se podía reducir. Entonces, como para poner a prueba a Cristo, le dicen, Maestro, a ver, ¿cómo lo reduces todo? ¿Cómo lo resumes todo? ¿Qué es lo más importante? Y tratando de parafrasear a Cristo, él dijo, palabras más, palabras menos, todo se trata de amor. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo se trata de amor. En la vida, mis estimados, finalmente una de las cosas en las que deberíamos de enfocarnos una y otra vez es cómo estoy amando a las personas. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Lo importante es la fe, pero note esto, que se expresa por medio del amor. No es ni siquiera solo la fe en sí misma. Es una fe que logra expresarse, que logra traducirse en amor. Sin embargo, tenemos que coincidir en algo. Hablar de que voy a cimentar mi vida en base al amor no suena muy bonito, no suena muy famoso, no suena muy agradable. Aunque suena romántico, en la práctica mucha gente lo considera muy idealista. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivimos no recompensa a gente que ama. La sociedad en la que usted y en la que yo vivimos recompensan los logros, y de ahí que nos enfocamos mucho en tener éxito. Recompensa la apariencia, de ahí que nos enfocamos mucho en el cómo nos vemos, y recompensa mucho las adquisiciones. Por lo tanto, nos enfocamos mucho en lo que tenemos y no tanto en el amor.
porque aparentemente no tiene recompensas. Pero note que el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, en uno de los pasajes quizás más conocidos que él escribió, él dijo esto: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Note esto, lo que Pablo está diciendo: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo, pero no amar a los demás, sería un metal ruidoso. Y luego añade: si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviere, le añade todavía más, una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a Dios, yo no sería nada. Lo que Pablo está diciendo en pocas palabras es esto: yo puedo parecer muy espiritual, pero si no amo, no sirve de nada. Yo puedo hablar en lenguas, puedo profetizar, puedo creer, conocer mucha Biblia, puedo tener mucho conocimiento teológico, pero si no logro amar, no sirve de nada. Y añade en el versículo que sigue: si diera todo lo que tengo, y note que le sigue subiendo, aquí ya habla de generosidad, si diera todo lo que tengo a los pobres, y añade sacrificio ahora, hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. ¿Sabe qué significa todo esto, mis estimados? Podemos parecer muy espirituales e incluso llegar a ser generosos, pero nada de esto hacerlo por amor. A veces podemos ser generosos por intereses. A veces queremos que los demás se den cuenta lo generoso que soy. Entonces ya no es amor, es egoísmo lo que motiva mi generosidad. A veces podemos aparentar el ser usados por Dios, pero en realidad no es tal vez para bendecir a otras personas, es simplemente para engrandecer un nombre y en todo caso alimentar el ego de alguien. El amor debería de ser siempre mi motor. ¿Cómo estoy construyendo mi vida? La vida menos amor, dijo alguien una vez, es igual a cero. El día que nos presentemos delante del Señor, me gusta pensar, y a la vez va a ser muy desafiante, de que el Señor nos va a preguntar no por lo que conquisté a nivel personal, a nivel profesional o educativo, o incluso a nivel ministerial, no por la forma en la que me miré ante la sociedad, no por los placeres que me cumplí, no. Creo que una de las preguntas que el Señor nos va a hacer es: ¿aprendiste a amar? ¿Amaste? Y el amor se expresa de muchas formas. En los versículos 4 dice el apóstol Pablo en ese 1 Corintios capítulo 13, dice en el verso 4: el amor es paciente, el amor es bondadoso. El amor, dice en una versión, no guarda registro de ofensas. El amor no busca lo suyo, no es egoísta, no es jactancioso. ¿Cómo se ama? Aprendiendo a ser paciente, aprendiendo a pensar en el otro antes que en mí, aprendiendo a no guardar rencor. ¿Sabe cuál es una de las mejores formas en las que usted y yo demostramos que amamos? Perdonando. La falta del perdón nos impide construir una vida sana. Nos contamina muchísimo la amargura y el resentimiento. Personas que de repente han vivido con amargura o resentimiento difícilmente van a avanzar en muchas áreas de la vida. El amor, mis hermanos, es la única fuerza transformadora. Es lo que llevó a Cristo en la cruz y lo que hizo el cambio de ahí en adelante en toda la humanidad. La cruz es muestra de amor. El perdón es muestra de amor. ¿Cómo va a construir usted su vida? ¿Cómo lo quiere hacer? El tercer consejo es el siguiente: ¿cómo construyo mi vida? Reuniendo las amistades correctas.
Yo necesito asociarme con gente correcta. No significa que no voy a reunirme o no voy a tener relación con personas que tal vez no son tan agradables. No, Cristo se reunía con todos, recuerden. Cristo se reunía con las personas que quizás estaban consideradas en el escalafón más bajo de la sociedad, como también se reunía con aquellas que estaban en el escalafón más alto, con los pecadores y con aquellos que decían que eran santos. Pero Cristo no significa que aunque se reunía con todos, era íntimo de todos. Tenía un grupo muy íntimo. Aún Él decidió asociarse con un grupo más cercano, que aún con defectos era el grupo que iba a estar más cerca de Él. ¿Quién es el grupo que está más cerca de usted? ¿Cómo son? Las personas con las que yo me asocio definen mucho, para bien o para mal, mi futuro. ¿Cuáles son las voces principales que usted escucha? ¿Cuál es la voz de consejo que usted tiene? Escuche lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 33. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Salomón dijo en Proverbios 14, versículo 7, deja la compañía del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. En cambio, dice el capítulo 2, verso 20 de Proverbios, sigue los pasos de los hombres buenos y permanece en los caminos de los justos. Note la forma en la que lo está describiendo aquí Salomón. Sigue los pasos y detrás de aquella gente que te puede ayudar a caminar por el sendero correcto. Sigue detrás, míralos, ve el ejemplo, ve su madurez, ve el carácter, ve cómo tratan a su familia, ve cómo trata a sus hijos, ve cómo trata a la esposa. ¿Quién es tu mejor amigo? Si está casado, trata bien a su esposa, trata bien a sus hijos. Porque la vida de la persona que es una voz de autoridad o de consejo para mi vida define mucho si su consejo tiene o no tiene un peso. ¿Quién es aquel que está cerca? ¿Quién tiene acceso a tu corazón? ¿Quién lo tiene? Muchas veces nos abrimos delante de personas que no deberíamos de abrirnos y que en lugar de ayudarnos nos pueden perjudicar. El cuarto consejo es el siguiente: comprométase a un gran propósito. Comprométase a un gran propósito. Tanto usted como yo necesitamos una gran causa para vivir. Toditos. Todos necesitamos una razón por la cual respirar. Lamentablemente, con frecuencia nosotros somos de aquellos que construimos nuestra vida en base solamente a nuestros propios intereses, a nuestros propios deseos, a nuestros propios sueños, a nuestro propio anhelo. Y de repente vivimos toda nuestra existencia pensando en cómo hacer aquello que tanto deseo, sin entender que hay causas mayores. Miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 26. El que quiera ser más importante entre ustedes, note esto, el que quiera hacerse más importante debe hacerse su siervo. ¿Sabe cuál es una de las mayores causas a las que usted y yo deberíamos de aspirar? El servicio. El cómo servir a los demás. En Lucas 22, usted lo puede buscar luego en su casa, y Juan capítulo 13, se describe un momento cuando Cristo está en las últimas horas antes de su crucifixión, antes del arresto incluso. Están en un lugar, en el aposento alto, donde los judíos normalmente llegaban el día de la Pascua, la noche, que le denominaban para recordar lo que Dios hizo en Egipto en el pasado cuando los liberó. Ellos se reunían en familia y juntos comenzaban a compartir el vino y el pan, etc. Cristo reúne a sus discípulos. Ustedes recordarán el momento cuando los reúne, los invita, y había una tradición. La tradición era esta: toda persona que invitaba a cualquier amigo le debía lavar los pies. Era una tradición natural, por muchas razones, desde un punto de vista de cortesía hasta por un tema de higiene. Recuerde que la gente no usaba zapatos cerrados como lo usamos hoy.
usaban básicamente sandalia. Las calles casi que eran de tierra, la mayoría de los trayectos por donde la gente transitaba. Por lo tanto, y no solamente eso, recuerden que donde comían las mesas no eran altas como las de hoy, en silla. No, recuerden que las mesas estaban casi a ras del piso y la gente, no voy a hacer, se sentaba. Entonces imagínense, pies sucios, si estaban sudados, cerca de la comida, no es muy higiénico. Entonces, hasta por higiene se tenían que lavar los pies. ¿Quién lavaba los pies? Lo tenía que hacer el esclavo de la familia. Entonces, si yo le invitaba a usted llegaba a mi casa y yo le decía al siervo, hey, por favor, láveme los pies a mi amigo, a mi amiga, antes de ir a comer. La pregunta es esta: Cristo no tenía ningún esclavo. ¿Quién iba a lavar los pies? En ese momento, ahí Lucas capítulo 22, es cuando entre ellos comienza una discusión. Señor, perdón, no fue con Cristo, fue entre ellos. Hey, ¿quién es el mayor entre nosotros? Comienza el pleito de quién es el mayor. De seguro, ya estoy aquí especulando, habrán dicho, Pedro no, Pedro es el número 1. Pedro no, Juan tampoco, Santiago tampoco, estos 3 siempre andan juntos con el Señor. Y estaban los demás, estaban Judas, estaba Simón el celote, etcétera. Había el otro grupito. La pregunta en cuestión es esta. Dicen algunos comentaristas bíblicos de que es muy probable de que los discípulos se hayan hecho esta consulta entre ellos de quién es el mayor por una razón. Porque al menor le iba a tocar lavar los pies a los demás. A alguien le iba a tocar lavar pies. ¿Quién iba a ser? Tendría que ser el menor. De ahí que salta la pregunta, ¿quién es el más grande? Cristo de seguro oye todo ese relajo que se tienen ellos a la distancia. Y noten que Cristo lo que hace es agarrar una toalla y una panita con agua y le dice a Pedro, Pedro, sentate, te voy a enseñar quién es el mayor. Es el que sirve. Note qué fácil es pelearse por un trono. Los discípulos disputaron un trono y no disputaron una toalla. Se pelearon por el mérito de quién era el más importante y no por quién iba a tener la toalla. Porque siempre se mira el servicio como menos, como no tan importante. Y Cristo le dijo, a ver, te voy a enseñar quién es el más importante. Y Pedro, no me lo limpies, Señor. Y recuerdan a Cristo diciéndole a Pedro, ahorita no lo entendés, más adelante lo vas a entender. Déjame lavarte los pies. La mayor causa a la que usted y yo podemos aspirar es servir. Y servir en el reino de Dios es la mejor de todas. Nuestra vida va a cobrar sentido y se va a construir de forma correcta cuando estemos dispuestos y entendidos de que solo sirviendo al Señor nuestra vida cobra relevancia. Ahora, no significa que lo va a hacer necesariamente como pastor o a 24 horas, tiempo completo dentro de una iglesia. No, probablemente lo va a hacer desde su profesión, desde usted como ama de casa en su cuadra, influyendo, impactando entre sus vecinos, entre sus vecinas. El servicio tiene muchas facetas, tiene muchas formas en las que se expresa. O quizás de repente también estará aquí un próximo pastor, un próximo evangelista, un profeta, etcétera, un maestro. Pero es servir lo que nos vuelve personas relevantes en el fondo. Los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios en realidad son personas ordinarias, comprometidas con una gran causa. Son personas como usted y como yo, solo que comprometidos con una enorme causa. Marcos capítulo 8, versículo 35 dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Y número 5, con esto voy cerrando. Tener el valor de permanecer firmes.
¿Cómo se construye una vida? Permaneciendo firmes en una misma dirección. Nuestro deseo es que hoy usted, que está comenzando la primera reunión del año aquí en la casa del Señor, a la vuelta del próximo 31 de diciembre de este 2019, lo podamos ver a usted, y no solamente usted, sino también a sus hijos, su familia, a todos absolutamente, permaneciendo firmes. Pablo dijo esto en el capítulo 16 de Primera de Corintios, verso 13. Permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo, volvemos al tercer punto, con amor. Permanezcan firmes. Yo comencé casi que en una iglesia, solo me faltó haber nacido ahí, en la iglesia. Desde los 4 o 5 años yo asisto a una iglesia cada domingo y no recuerdo haberme perdido en muchos servicios desde entonces. Tengo 34, así que más o menos son casi 30 años visitando domingo tras domingo una iglesia. Y uno con el tiempo se va fijando la cantidad de personas que arrancaron en la misma época en la que arranqué y que ya no los veo, por distintas razones. El anhelo no es solamente que comencemos esta carrera, mis hermanos, sino que la acabemos bien. Es que a la vuelta de los años nos volvamos a ver y podamos decir: hey, ¿qué va de tu vida? ¿Qué está haciendo Dios con tu vida? Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 10, verso 39. Pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe. Otra vez, no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe. Yo le quiero pedir esto. Piense por un momento, por un segundo, cómo está construyendo su vida. ¿Bajo qué principios? ¿Bajo qué premisa? Construimos muy egoístamente en la mayoría de los casos. Casi siempre reducimos la vida a la casa de los sueños, a la familia que deseamos y al sentirnos feliz. Así de simple, el sentirnos feliz. Pero en eso no se reduce la vida. Hace algunos años escuché un predicador que contó una historia de un hombre que fue a un cementerio. Los cementerios, no sé por qué, pero no son lugares como para ir no es como ir al parque, ¿verdad? Salvo que uno vaya y a despedirse de un familiar, o como algunas personas tienen la costumbre de ir a dejar flores o cosas por el estilo. Normalmente los cementerios no son lugares para, hey, vamos a pasear, ¿a dónde? Al cementerio. Uno no anda, buscando el cementerio para pasear. Son lugares de mucha honra, de mucho respeto. Pero este personaje de la historia que contó el predicador eligió el cementerio para ir a darse una vuelta. Pero él tenía un propósito. Él quería ir a ver los epitafios, esas plaquitas que ponen, que resumen la vida de la persona que ahí fallece, que ahí está enterrada. Y encontró varios agradables. Aquí está un gran hombre, aquí está un amigo, un padre, un esposo. Aquí yace una mujer que fue extraordinaria como mamá. Había varias cosas así. Pero hubo uno que le llamó la atención, que decía esto: qué bueno fue gastarse para Dios. Esa era toda la expresión. Qué bueno fue gastarse para Dios. Luego investigó un poco y se dio cuenta que se trataba de un hombre que había servido en las misiones. Había sido un misionero que literalmente murió sirviendo al Señor.
Y era una de sus expresiones: qué bueno es gastarse para Dios. Todos nos estamos desgastando cada día más. Cada día más, aunque Cristo en nosotros es esperanza de gloria, físicamente el cuerpo se va desgastando. O sea, no es que cada día nos volvemos más jóvenes, cada día estamos más, aparece una canita, una arruga, un dolor, algo que de repente no estaba, y tal vez no por descuido, sino por un tema natural de edad. Es normal, nos vamos desgastando. La pregunta es esta: ¿es por algo que vale la pena? Este año es probable que se desgaste, trabajando, por la familia o por muchas razones. La pregunta es esta: ¿Dios va a entrar en esa ecuación del desgaste? Con frecuencia nos desgastamos por llevar el pan a nuestra casa, y eso es bueno, es responsabilidad, sígalo haciendo. Pero ¿con qué tanta frecuencia nos desgastamos por servir al Señor? ¿Con qué frecuencia podemos decir: estoy cansado, pero tengo un compromiso con Dios todavía? Estoy comprometido con Él, sea como sea.